Buenas a todos compañeros. Esta presentación está a cargo de la empresa Maxi, que está conformada por Joiner Vargas, Carlos Jiménez, Jesús Páez y mi persona Iván Páez. Nosotros les vamos a hablar sobre el capítulo 9, que es la gestión de la configuración del software. ¿Cómo surge la gestión de la configuración del software? Cuando se construye un software de una computadora, los cambios son inevitables. Además, los cambios aumentan el grado de confusión entre los ingenieros del software que están trabajando en el proyecto. La confusión surge cuando no se han analizado los cambios antes de realizarlos, no se han registrado antes de implementarlos, no se les han comunicado a aquellas personas que necesitan saberlo o tal vez no se han controlado de manera que mejoren la calidad y reduzcan los errores. Es importante distinguir claramente entre el mantenimiento del software y la gestión de configuración del software. El mantenimiento es un conjunto de actividades de ingeniería del software que se producen después de que el software se haya entregado al cliente y esté en funcionamiento. En cambio, la gestión de configuración del software es un conjunto de actividades de seguimiento y control que comienzan cuando se inicia el proyecto de ingeniería del software y terminan solo cuando el software queda fuera de la circulación. La gestión de configuración del software es una actividad de autoprotección que se aplica durante el proceso de software. Como el cambio se puede producir en cualquier momento, las actividades de gestión de configuración de software nos sirven para identificar el cambio, controlar el cambio, garantizar que el cambio se implemente adecuadamente e informar del cambio a todas aquellas personas que puedan estar interesados. Es decir, básicamente es un conjunto de actividades desarrolladas para gestionar los cambios a lo largo del ciclo de vida del software de la computadora. Los resultados del proceso de ingeniería del software es una información que se puede dividir en tres amplias categorías. La primera es programas de computadora. Esta puede ser tanto en forma de código fuente como en un ejecutable. La segunda, documentos que describen los programas de computadora. Estos pueden ser técnicos como también de usuarios. Y por último, la tercera, los datos. Estos son contenidos en el programa o externos a él. Los cambios en un software. A medida que progresa el proceso del software, el número de elementos de configuración del software crece rápidamente. Es por eso que entra la variable del cambio. El cambio se puede producir en cualquier momento y por cualquier razón. De hecho, la primera ley de la ingeniería de sistemas dice que, sin importar en qué momento del ciclo de vida del sistema nos encontremos, el sistema cambiará y el deseo de cambiarlo persistirá a lo largo de todo el ciclo de vida. Hay cuatro fuentes fundamentales de cambio. La primera es a raíz de nuevos negocios o condiciones comerciales que dictan los cambios en los requisitos del producto o en las normas comerciales. La segunda es nuevas necesidades del cliente y la tercera, reorganización o crecimiento, reducción del negocio que provoca cambios en las prioridades del proyecto o en la estructura del equipo de ingeniería del software. Y por último, las restricciones presupuestarias. Las líneas base. Una línea base es un concepto de gestión de configuración del software el cual nos ayuda a controlar los cambios sin impedir seriamente los cambios justificados. ¿Cómo define la IEEE una línea base? La IEEE define una línea base como una especificación o producto que se ha revisado formalmente y sobre los que se ha llegado a un acuerdo que de ahí en adelante sirve como una base para un desarrollo posterior que pueda cambiarse solamente a través de procedimientos formales de controles de cambio. La línea base en la ingeniería del software. En el contexto de la ingeniería del software, una línea base es un punto de referencia en el desarrollo del software. Este queda marcado por el envío de uno o más elementos de la configuración del software y por la aprobación del ECS,
obtenido mediante una revisión formal. Por ejemplo, los elementos de una especificación de diseño se documentan y se revisan, se encuentran errores y se corrigen. Cuando todas estas partes de las especificaciones se han revisado, corregido y aprobado, las especificaciones de diseño se convierten en una línea básica. Los elementos de configuración del software. Es la información creada como parte del proceso de software. Se puede considerar un elemento de configuración de software como una sección individual de una gran especificación o cada caso de prueba de un gran conjunto de pruebas. Las organizaciones de los elementos de configuración del software. Estos se organizan como objetos de configuración que han de ser catalogados en la base de datos del proyecto con un nombre único. Un objeto de configuración tiene un nombre y unos atributos, y estos están conectados a través de objetos mediante relaciones. A continuación, mi compañero Carlos Jiménez les explicará sobre el proceso de la gestión de configuración del software. La gestión de configuración del software es un elemento importante de garantía de calidad del software. Su responsabilidad principal es el control de cambio. Sin embargo, la GCS también es responsable de la identificación de SS individuales y de las distintas versiones del software, de las auditorías de la configuración del software para asegurar que se desarrollen adecuadamente y de la generación de informes sobre todos los cambios realizados en la configuración. Cualquier estudio de la GCS plantea una serie de preguntas complejas, como son: ¿cómo identifica y gestiona una organización las diferentes versiones existentes de un programa y su documentación, de forma que se puedan introducir cambios eficientemente? ¿Cómo controla la organización los cambios antes y después de que el software sea distribuido al cliente? ¿Quién tiene la responsabilidad de aprobar y de asignar prioridades a los cambios? ¿Cómo podemos garantizar que los cambios sean llevados a cabo adecuadamente? ¿Y qué mecanismos se usan para avisar a otros de los cambios realizados?
Identificación de objetos en la configuración del software. Para controlar y gestionar los elementos de configuración, se debe identificar cada uno de forma única y luego organizarlos mediante un enfoque orientado a objetos. Se puede identificar dos tipos de objetos: objetos básicos y objetos compuestos. Los objetos básicos es una unidad de texto creado por un ingeniero de software durante el análisis, diseño, codificación o prueba. Y un objeto compuesto es una colección de objetos básicos y de otros objetos compuestos. Características de un objetivo. La descripción del objeto es una lista de elementos de datos que identifican el tipo de SS, por ejemplo, documentos, programas, datos, que está representado por el objeto, un identificador del proyecto y la información de la versión y o el cambio. ¿Qué son los recursos? Los recursos son entidades que proporcionan, procesan, referencian o son de alguna u otra forma requeridas por el objeto. Por ejemplo, los tipos de datos, las funciones específicas e incluso los nombres de las variables pueden ser considerados recursos de objetos. La realización es una referencia a la unidad de texto para un objeto básico y nulo para un objeto compuesto. La identificación del objeto de configuración también debe considerar las relaciones existentes entre los objetos identificados. Un objeto puede estar identificado como parte de un objeto compuesto. La relación parte de define una jerarquía de objetos. No es realista asumir que la única relación entre los objetos de la jerarquía de objetos se establece mediante largos caminos del árbol jerárquico. En muchos casos, los objetos están interrelacionados entre ramas de la jerarquía de objetos. Por ejemplo, el modelo de datos está interrelacionado con los diagramas de flujo de datos, suponiendo que se usa el análisis estructurado, y también está interrelacionados con un conjunto de casos de pruebas para una clase particular de equivalencia. Las relaciones a través de la estructura se pueden representar de la siguiente forma. En el primer caso, la interrelación es entre objetos compuestos, mientras que en el segundo caso, la relación es entre un objeto compuesto, modelo de datos y un objeto básico, caso de prueba de la clase M. Las interrelaciones entre los objetos de configuración se pueden representar con un lenguaje de interconexión de módulos LIM. Un LIM describe las interdependencias entre los objetos de configuración y permite construir automáticamente cualquier versión de un sistema. El esquema de identificación de los objetos de software debe tener en cuenta que los objetos evolucionan a lo largo del proceso de ingeniería del software. Antes de que un objeto se convierta en una línea de base, puede cambiar varias veces e incluso cuando ya es una línea base, los cambios se presentan con bastante frecuencia. Se puede crear un grafo de evolución para cualquier objeto. El grafo de evolución describe la historia de los cambios de un objeto. El objeto de configuración 1 o pasa la revisión y se convierte en el objeto 1.1. Algunas correcciones y cambios mínimos producen las versiones 1.1.1 y 1.1.2, que van seguidos de una actualización importante, resultando el objeto 1.2. La evolución de objeto 1 o sigue hacia 1.3 y 1.4, pero al mismo tiempo una gran modificación del objeto produce un nuevo camino de evolución, la versión 2.0. A estas dos versiones se les sigue dando soporte. Control de versiones. Esta se basa en combinar procedimientos y herramientas para gestionar las versiones de las configuraciones creadas durante el proceso del software. Básicamente es tener un control a todo lo que se hace con dichas versiones, sus derivadas, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver un grafo de evolución con cada una, el objeto tiene diferentes versiones, con el pasar del tiempo se van mejorando. Un ejemplo de esto puede ser el sistema operativo de Ubuntu, que comenzó en dicha versión y hoy está en la 20.1, creo.
si no estoy mal. Este básicamente muestra cómo la versión va aumentando desde su base, que vendría siendo la 1.0, y ahí parte a sus dichas mejoras. Estas mejoras o esta evolución se hace dependiendo de de las necesidades que vayan surgiendo, las nuevas herramientas que se implementan para cubrir cierta necesidad, entre otras cosas. También pueden haber versiones que son específicas para ciertas personas o para ciertas compañías, que solo sean exclusividad, o sea, que tengan un cierto grado de exclusividad. Variantes de versión. Una variante de versión es una colección de diferentes objetos del mismo nivel de revisión, Y, y por tanto coexisten en paralelo con otras variantes. A lo que veníamos hablando, por ejemplo, hay versiones, por ejemplo, una versión, ¿qué puedo decir? Por ejemplo, una versión de Ubuntu, tiene una dicha versión y esta puede tener variantes, que puede ser Ubuntu Mint, si no estoy mal. Es una variante que tiene ciertas características que pueden tener, o sea, herramientas con más utilidad. Y por lo general es como una versión más avanzada o tiene unos cambios más significativos. Bueno, el control del cambio es vital, pero en algunas cosas lo hace molesto. En esto pueden haber errores de código y bueno, más que todo, según lo he mencionado, cuando surgen estos errores, todo está en la habilidad del programador, en qué tan fácil hace ver el cambio, qué tan fácil puede implementar esas mejoras. Eh, y implementando el cambio, permite evolucionar de cierta forma, avanzar, tener un mejor sistema operativo. Y todo queda en buena administración y tener una buena creatividad. En tal caso que se necesita hacer un cambio, evaluará para calcular el esfuerzo técnico, los posibles efectos secundarios, el impacto global sobre otras funciones del sistema y sobre otros objetos de configuración. O sea, se tendrá en cuenta todo esto, ya que el cambio no se puede hacer así porque así, tiene que haber un estudio, se tiene que ver por qué se va a hacer el cambio, cuáles son las mejoras que se van a implementar y tienen que ver los riesgos en sí, y aquí están todo lo que se debería valorar. Y aquí podemos ver los procesos que se harían para hacer la configuración de la versión. Aquí objeto de configuración de versión modificada, está la base, si se va a hacer una versión de alta calidad, se hacen todos los controles, todo el proceso. Bueno, yo les voy a hablar sobre la auditoría de la configuración. La identificación, el control de versiones y el control de cambios ayudan al equipo de desarrollo de software a mantener un orden que de otro modo llevaría a una situación caótica y sin salida. Sin embargo, incluso los mecanismos más correctos de control de cambio hacen un seguimiento al cambio solo hasta que se ha generado la OCI, la identificación de objetos de la configuración del software. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que el cambio se ha implementado correctamente? La respuesta es doble: mediante revisiones técnicas formales
y mediante las auditorías de configuración del software. Las revisiones técnicas formales se centran en la corrección técnica del elemento de configuración que ha sido modificado. Los revisores evalúan el ECS, los elementos de la configuración del software, para así determinar la consistencia con otros elementos de la configuración del software, las omisiones o los posibles efectos secundarios. Se debe llevar a cabo una revisión técnica formal para cualquier cambio que no sea trivial. Ahora, una auditoría de configuración del software complementa la revisión técnica formal al comprobar características que generalmente no tienen en cuenta la revisión. La auditoría se plantea y responde a algunas de las siguientes preguntas. ¿Se ha hecho el cambio especificado en la identificación de objetos de la configuración? ¿Se han incorporado modificaciones adicionales? ¿Se ha llevado a cabo una revisión técnica formal para evaluar la corrección técnica? Estas son algunas de las preguntas que se formulan las revisiones técnicas formales. La auditoría de la configuración del software. En algunos casos, las preguntas de auditoría se incluyen en la revisión técnica formal. Sin embargo, cuando la gestión de la configuración del software es una actividad formal, la auditoría de la gestión de la configuración del software se lleva a cabo independientemente por el grupo de garantía de calidad. Ahora, los informes de estados. La generación de informes de estado de la configuración, a veces denominada contabilidad de estado, es una tarea de la gestión de configuración del software que responde a las siguientes preguntas: ¿qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo pasó? ¿Qué más se vio afectado? En la figura que veremos a continuación, se ilustra el flujo de información para la generación de informes de estado de la configuración. Cada vez que se asigna una nueva identificación a un elemento de configuración de software o una identificación actualizada, se genera una entrada en el informe de estado de configuración. Cada vez que la auditoría de configuración del software aprueba un cambio, o sea, se expide un objeto de identificación de configuración, se genera una entrada en el informe de estado de configuración. Cada vez que se lleva a cabo una auditoría de configuración, los resultados aparecen como parte de una tarea de generación en el informe de estado. La salida del informe de estado se puede situar en una base de datos interactiva, de forma que los encargados del desarrollo o del mantenimiento del software puedan acceder a la información de cambios por categorías clave. Además, se genera un informe de estado regularmente con intención de mantener a los gestores y a los profesionales al tanto de los cambios importantes. La generación de informes de estado de la configuración desempeña un papel vital en el éxito del proyecto de desarrollo de software. Cuando aparece involucrada mucha gente, es muy fácil que se dé el síndrome de que la mano izquierda ignora lo que hace la mano derecha. Puede que dos programadores intenten modificar el mismo elemento de configuración del software con intenciones diferentes y conflictivas. Un equipo de ingeniería del software puede emplear meses de esfuerzo en contribuir un software a partir de unas especificaciones de hardware obsoleto. Puede que la persona que descubra los efectos secundarios de un cambio propuesto
no esté enterada de que el cambio se está realizando. El informe de estado ayuda a eliminar esos problemas, mejorando la comunicación entre todas las personas involucradas en el proyecto. Y en conclusión de todo el tema de gestión de la configuración del software, llegamos a que la gestión de la configuración es una actividad de protección que se aplica a lo largo de todo el proceso del software. La gestión de configuración del software identifica, controla, audita e informa de las modificaciones que invariablemente se dan al desarrollar el software una vez que ha sido distribuido a los clientes. Cualquier información producida como parte de la ingeniería del software se convierte en parte de una configuración del software. La configuración se organiza de tal forma que sea posible un control organizado de los cambios. La configuración del software está compuesta por un conjunto de objetos interrelacionados, también denominados elementos de configuración del software, que se producen como resultado de alguna actividad de ingeniería del software. Además de los documentos, los programas y los datos. También se puede poner bajo control de configuración el entorno de desarrollo utilizado para crear el software. Una vez que se ha desarrollado y revisado un objeto de configuración, se convierte en una línea base. Los cambios sobre un objeto de línea base conducen a la creación de una nueva versión del objeto. La evolución de un programa se puede seguir examinando el historial de las revisiones de todos los objetos de su configuración. Los objetos básicos y los compuestos forman una asociación de objetos que refleja las variantes y versiones creadas. El control de versiones es un conjunto de procedimientos y herramientas que se usan para gestionar el uso de objetos. El control de cambio es una actividad procedimental que asegura la calidad y la consistencia a medida que se realizan cambios en los objetos de la configuración. El proceso de control de cambios comienza con una petición de cambio, lleva a una decisión de proseguir o no con el camino y culmina con una actualización controlada del elemento de configuración que se ha de cambiar. La auditoría de configuración es una actividad que ayuda a asegurar que se mantiene la calidad durante la realización de los cambios. Los informes de estado proporcionan información sobre cada cambio a aquellos que tienen que ser informados. Y por último, nuestra sesión de las preguntas. La primera pregunta es ¿qué son los recursos? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los dos factores para saber que algún cambio en el software se ha hecho correctamente? Muchas gracias.